Sánchez, responsable de foros del Grupo Excelencia en Gestión. Les damos la bienvenida. Una vez más iniciamos una nueva sesión de este ciclo de webinars en la que se presentan y comparten las buenas prácticas en lo que fue la segunda edición del Premio de Buenas Prácticas en el ámbito de la Excelencia en Gestión Sanitaria, edición 2018. Este año empezamos el webinar, esta sería la primera sesión, en la que vamos a compartir la buena práctica ganadora y las dos buenas prácticas finalistas del premio. Empezaremos con la buena práctica ganadora del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Majadahonda, sobre cómo mejorar el confort y descanso de nuestros pacientes hacia el ruido cero. Esta buena práctica ha sido llevada a cabo dentro de la estrategia de humanización del hospital, que ha ayudado a mejorar el confort, reducir el ruido y, como consecuencia, mejorar el descanso de los pacientes. La ponencia la va a realizar Almudena, directora de enfermería del hospital, a la que le damos desde ya la bienvenida. Y luego vamos a continuar con una de las buenas prácticas finalistas de ACPEIO sobre la prescripción de recomendaciones y pautas de fisioterapia personalizadas a través de vídeos en la app Mi ACPEIO. Esta ponencia estará realizada por Daniel Freixes, de la Dirección de Asistencia Sanitaria de ACPEIO, y está orientada a mejorar el proceso rehabilitador, facilitando el acceso en formato vídeo de los ejercicios que te indique el fisioterapeuta. Y finalmente vamos a concluir el webinar con la también buena práctica finalista del Hospital Universitario de Getafe, esta vez a cargo de Rosa Fernández, directora médica del hospital, que nos va a contar la buena práctica sobre la mejora de la eficiencia en el bloque quirúrgico mediante la aplicación de la metodología Lean. Y nos va a comentar cómo esta buena práctica se ha realizado en dos fases, obteniéndose buenos resultados en los indicadores de utilización de quirófanos y también en la satisfacción del hospital. Yo quisiera aprovechar, como siempre, para recordarles un poco cuál va a ser la dinámica del webinar. Ahora vamos a dar paso y vamos a continuar con la ponencia de cada una de las tres buenas prácticas, y recordar que al final siempre contamos con un apartado de coloquio en donde a través del chat pues me pueden hacer llegar todas vuestras preguntas e inquietudes para poder darles respuesta. Recordar que el webinar lo estamos grabando. Y sin más dilación, le doy la bienvenida y le cedo la palabra a Almudena. Almudena, encantada. Igualmente también. Y gracias por permitir compartir nuevamente nuestra experiencia, y gracias por considerar que esta práctica fuera la ganadora de vuestro premio de Club de Excelencia. Porque ha sido una verdadera ilusión y sobre todo dar el reconocimiento a todos aquellos profesionales que han trabajado durante mucho tiempo en esto, que es mejorar el descanso y el confort de nuestros pacientes y conseguir que nuestro hospital querido Puerta de Hierro, pues vaya hacia este ruido cero, que sería nuestra meta final. Para ello, pues hemos trabajado mucho, y aquí os traigo algunas de las cosas, ¿no? Ya desde 2016, pues ese primer grupo operativo que se formó, que estaba conformado por el equipo directivo, por áreas transversales de nuestro centro, como es el Servicio de Medicina Preventiva, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad de Comunicación, el Servicio de Atención al Paciente y el equipo directivo de nuestro centro. Quería trabajar en líneas que tuvieran que ver con mejorar la intimidad de nuestros pacientes, el confort que ellos tenían, y bueno, una línea mucho más específica de trabajar el dolor y la habitabilidad y lo que percibían nuestros pacientes durante su estancia en nuestro centro. Ese primer grupo operativo se formó por lo que llamábamos Comisión de Humanización, que se constituyó en febrero de 2016 con esos objetivos, ¿no? Que nuestro hospital fuera confortable y saludable en la mayor medida de lo posible, con el mínimo ruido, y que pudiera garantizar el descanso de las personas que pasaban mucho tiempo allí en nuestro centro. Para ello, bueno, pues lo hemos convertido dentro de nuestra misión, visión y valores, y dentro de nuestros procesos estratégicos está como una línea estratégica a la par que el desempeño o la mejora continua, y está imbuida dentro de la misión, visión y valores de nuestro centro, y forman parte de nuestros procesos y nuestros
ciclos de mejora y, por tanto, en escala y en transversal hacia toda la institución. Formo parte también de los proyectos con los que conseguimos el sello 500 el año pasado de nuestro centro. Así que, perdón, que me ha ido una aquí. Durante ese tiempo, en febrero de 2016, empezamos a trabajar y ese grupo operativo tenía en marcha ya muchas de las cosas que voy a contar a continuación, pero tuvimos en ese momento una gran oportunidad. Nuestros jefes del Servicio Madrileño de Salud nos incluyó a todos los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud en lo que se conoce como Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria. Por tanto, nos dio todavía más un empujón en todo este proyecto. Trabajamos dentro de nuestras líneas operativas, de nuestro plan estratégico, pero también de ese plan de humanización. Así que, pues con ese plan de humanización, por lo que habíamos trabajado, lo que hicimos fue acercarlo y convertirlo en uno, de tal manera que todas nuestras líneas de trabajo y de pensamiento estratégico estuvieran dirigidas, enfocadas a esa satisfacción que queríamos tener con los pacientes, que nuestra percepción de la calidad de atención y nuestra atención fuera de la mejor calidad posible y siempre teniendo en cuenta tanto la motivación de los profesionales como la creatividad y toda la innovación que está en esos profesionales que trabajan en nuestro centro y de los que hemos sacado ideas maravillosas. Pues nuestra comisión de humanización, que está formada por 9 coordinadores de líneas en cuanto a las líneas estratégicas de este plan que nos marca el Servicio Madrileño de Salud y que tiene casi 200 profesionales trabajando en el total de esas líneas, pues dentro de ese plan estratégico decidimos, bueno, pues ese grupo de mejora, ¿qué dicen nuestros pacientes que está pasando? ¿Qué fuentes de ruido hacen? Porque si nuestro objetivo era trabajar y mejorar el confort y el ruido, pues vamos a preguntarles a ellos. Así que nuestro análisis diagnóstico es la primera fase de trabajo para que, una vez conocido el mapa en el que nos teníamos que desarrollar, qué estrategias íbamos a poner en marcha de tal manera que mejoráramos ese descanso y ese ruido, para poner en marcha acciones y planes de mejora y luego medirlo posterior para ver qué habíamos conseguido. Así que con eso tenemos nuestro plan de mejora hacia el ruido cero. Y qué mejor que preguntar a los pacientes y a los familiares qué es lo que dicen. Para eso validamos una encuesta que se llama Maniza Hospital, que está avalada por la Subdirección General de Calidad y que es una encuesta que pasamos a los pacientes en octubre de 2016. Para ello era una encuesta validada, hubo una fase de pilotaje que está construida en 4 factores, 33 ítems para 4 factores que medían la percepción de nuestros pacientes desde 0, nada de acuerdo, a 5, totalmente de acuerdo, en qué decían o cómo se comportan nuestros profesionales, cómo manejamos el dolor en nuestro hospital, el factor 3 más dirigido completamente al ruido y por eso lo hemos señalado ahí, y luego aspectos de confortabilidad y de habitabilidad de nuestras habitaciones y de nuestras estancias hospitalarias. Hicimos un análisis exploratorio, tenéis ahí la encuesta validada. Y nuestros resultados fueron los siguientes. Bueno, pues tuvimos un gran porcentaje de participación, 347 pacientes con una edad entre 1 y 98, que tenemos desde niños hasta adultos. La mediana fueron 63, los días de ingreso entre 1 y 117 con una mediana de 6 y los motivos de ingreso es muy heterogéneos porque fue en todas las unidades de hospitalización. Tuvimos buenos resultados. De los 33 ítems obtuvimos puntuaciones mayores de 4 en 29 de ellos, aunque sí observamos diferencias estadísticamente significativas en 23 de ellos en función de la unidad de ingreso. No olvidemos que estamos preguntando por el dolor y la confortabilidad, además de la percepción de la atención de nuestros profesionales. Sobre todo en unidades como las hospitalizaciones quirúrgicas más relacionadas con el factor del dolor o las unidades de observación de urgencias mucho más relacionadas con el ruido y la percepción de confort. Tenemos una arquitectura que favorece mucho una buena adecuación de los espacios, porque tenemos habitaciones individuales en todas las unidades de hospitalización, con excepción de las unidades de urgencias en las que es un espacio abierto, o las UPAs, que es un espacio abierto de compartir asistencias. Ahí tenéis un poco los resultados del PRE, ¿no? De ese estudio de ruido inicial en esa fase 1 de análisis de la situación o de mapa de poner en marcha las acciones, donde decían que, bueno, pues un porcentaje importante de resultados nos decían que los pacientes no se han despertado durante la noche si no era necesario, no les han despertado durante la noche si no era necesario, no me molestaba el ruido para dormir por la noche, ¿no? Ahí tenéis la mediana de 4,5, 4,3 puntuaciones, pero
ahí es donde teníamos que trabajar en esa parte en la que tengo señalada en rojo, donde durante el día me despertaban más o el ruido me molestaba más por el día. También les preguntamos qué ruidos observaban, teníamos ahí que 139 personas nos contestaron fuentes de ruido que habían identificado, si las hemos agrupado en relación con las personas o en relación con los objetos. Ahí tenéis fundamentalmente los más habituales, ¿no? El personal sanitario estaba en el pasillo, había demasiado trasiego, había mucho ruido, muchos familiares en la visita. Las habitaciones individuales también tienen esa parte buena de que tenemos un espacio mucho más íntimo para cada uno de los pacientes ingresados, pero también hace que que se mejore y se flexibilice un poco el ruido, ¿no? Porque si estás con un paciente compartiendo habitación, parece que modulas un poco el ruido o la forma de hablar, pero si estás en habitaciones individuales el ruido sube y muchos de los pacientes decían que en las habitaciones de los laterales había demasiado ruido porque había mucha visita. En los cambios de turno, fundamentalmente, muchas de las preguntas estaban en los cambios de turno y relacionadas con los objetos, bueno, pues los carros, ¿no? Cuando van las comidas por los pasillos o por los carros de curas, el aire acondicionado y las bombas de calor, algunos motores en el jardín cuando están limpiando los viales y los jardines o las bombas de perfusión, ¿no? El ruido habitual de las bombas de perfusión. Así que con toda esa situación nosotros nos pusimos a trabajar. Hicimos además también una medición de ruido en esa primera fase en la que aquellas áreas que estaban más abiertas, que no tenían habitaciones individuales, en las que considerábamos que evidentemente iba a haber más ruido por espacios compartidos, medimos ruidos en las unidades de críticos y en las unidades de cuidados de recuperación posanestésica, de tal manera que pusimos un sonómetro con un radio de acción de 20 metros, con un software de descarga, en aquellas habitaciones que también tenemos habitaciones individuales, pero espacios abiertos y paneladas, que estuvieran más cerca de los controles de enfermería, entendiendo que son aquellas que iban a tener más ruido y que viéramos ver qué decibelios se oían. Pues la verdad que obtuvimos resultados importantes. Dice la OMS que los decibelios tienen que estar por debajo de 35 en las instalaciones sanitarias en los turnos de día y por debajo de 30 en los turnos de noche. Nosotros hemos encontrado decibelios con picos de hasta 90 decibelios, sobre todo en los momentos de máxima actividad alrededor de las 10 y las 11 de la noche, las 6 y las 7 de la tarde o incluso a las 12 y media y 1:30 de la tarde con picos de hasta 85 decibelios en aquellos momentos. Así que con toda esa situación, con todo este análisis, qué fuentes de ruido existían, ya tenemos identificadas un poco la situación, ya conocemos la percepción de los pacientes, ya tenemos algunas mediciones importantes que nos pueden ayudar a trabajar y qué estrategias podríamos implementar para mejorar esto que nos hemos encontrado. Así que creamos esa comisión de humanizaciones, traímos un grupo ad hoc formado por muchos profesionales que tenían muchas ganas de implicarse, mediante la lluvia de ideas, la selección de prioridades o priorización de factores tanto negativos como positivos para la situación, para poder trabajar en métodos de consenso y para ver qué factores eran modificables, podíamos seleccionar de tal manera que tuvieran que ver con los profesionales o que tuvieran que ver con inversión de recursos para ver la viabilidad económica de todo aquello que podíamos poner en marcha. Ese grupo de trabajo muy operativo hizo con planificación de actuaciones, volviendo a ver y analizando posibles medidas a medio, corto y largo plazo, de tal manera que estuvieran priorizadas y organizadas y para ver cuáles tenían que ver con cambios de procesos o con cambios o con inversión de recursos. Decidimos al final las propuestas definitivas para mejorar la intimidad y todo eso se pasó a la Comisión de Dirección para su aprobación dentro del plan estratégico y entre ellas destaco algunas de las que vamos a ver a continuación, ¿no? Esos planes de mejora. En las 17 unidades de hospitalización que tenemos la suerte de tener habitaciones individuales, ese grupo de trabajo estableció mejoras, es decir, identificar por unidad qué fuentes de ruido existían para poder trabajar en los planes de mejora. Iban desde agrupación de tareas, evitar los intercambios en el pasillo, trabajar la estandarización del cambio de turno, agrupar las tareas junto con el equipo médico para que las actividades fueran agrupadas y permitir el máximo descanso entre los pacientes. Y esto está publicado en cada una de las unidades y es un documento vivo que se puede mejorar y que además hemos ido evaluando. En esto han participado muchos profesionales, porque son todas las unidades de hospitalización y ha permitido y creo que ha trabajado muy intensamente. Otras medidas un poco más estructurales o arquitectónicas, ¿no? Extendimos un poco más los semáforos de ruido, esa identificación de ruido verde, rojo, amarillo, para que los profesionales tuvieran un visor y que les identificara. Estamos haciendo mucho ruido, lo tenemos en las unidades de neonatos, que es algo muy extendido en toda España, pero también lo hemos trabajado en aquellas unidades que habíamos dicho
que eran críticas, ¿no? Como las unidades de cuidados intensivos o la UPA, de tal manera que nuestros profesionales tuvieran también un semáforo que les ayudara a modular su intervención. Hemos trabajado el secamanos de las toallitas de papel que utilizan los sanitarios para secarse las manos, porque una de las cosas que fundamentalmente sale en aquel grupo de trabajo es todos los secamanos hacen un ruido y efectivamente tienen un ruido mecánico que a las 3 de la mañana, cuando una enfermera se lavaba las manos en la UBI, despertaba a los 18 pacientes que tenía por allí, ¿no? Entonces, conseguimos, ¿no?, que trabajar también sobre algo tan sencillo como cambiar el formato del papel secamanos o incluso modulando el volumen de la televisión de cada una de las habitaciones para que evitara que el ruido subiera o se traspasara entre las habitaciones. ¿Qué otras medidas? Bueno, pues la musicoterapia. Consideramos, además, se hizo también un trabajo muy importante que los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, en aquellas unidades más susceptibles de hacerlo, como los paritorios o los hospitales de día, tuvieran a su disposición musicoterapia con auriculares, de tal manera que pudieran también trabajar esa parte de ruido como parte de su ayuda terapéutica y en el hospital de día quirúrgico también trabajar con ello. Bueno, pues con todo eso dijimos, ya hemos analizado el PRE, hemos puesto en marcha y vamos a ver qué ha pasado después. Vamos a evaluar ese plan de mejora. Estamos ya en noviembre de 2017. Así que evaluamos el plan, vimos qué habíamos hecho y qué resultados habíamos obtenido. Le preguntamos a nuestros profesionales, ¿no?, y luego también le preguntamos a los pacientes, pero ¿qué ha pasado con nuestros planes de mejora? Esa calidad del descanso, esas acciones de mejora, recogido en nuestra línea estratégica de plan de humanización y en nuestra línea de trabajo de mejora del confort y de consecución hacia el ruido cero, pues le preguntamos a las unidades de hospitalización, a 422 profesionales, de los cuales obtuvimos una tasa de respuesta bastante alta, pues que obtuvimos 321. Así que entráis juntas, el personal sanitario entra junta, agrupa las tareas por parte de la enfermera o la técnico en cuidados auxiliares de enfermería al realizar las tareas durante el turno nocturno para que esa agrupación de tareas mejore el tiempo de descanso de los pacientes. Bueno, pues aquí solo el 45% de las respuestas fueron positivas, siempre o casi siempre. Y en cambio nos encontramos con solamente a veces. Analizando posteriormente esto, nos dimos cuenta que fue una medida utilizada por los propios profesionales y modificación de las actuaciones, porque el hecho de no ir juntas, la enfermera y la auxiliar, mejoraba la tasa de respuesta y de rendimiento y hacían las tareas más rápidas no juntas, sino por separado. Y entonces esta ha sido la modificación durante los planes de mejora que hemos tenido que cambiar. Pensábamos que entrar juntas a realizar las tareas iba a mejorar los tiempos y al final no. La mejora de los tiempos era no ir juntas en aquellas ocasiones en las que se podía hacer, de tal manera que los tiempos eran mucho más económicos. Si en tu unidad intentabas adelantar el horario de administración de la medicación para finalizar antes y evitar que los pacientes descansan, el 73% de las respuestas de aquellos 321 nos decían que sí. Se intenta evaluar el dolor a primera hora para poner en marcha las medidas analgésicas y de confort adecuadas. En el 97% de las ocasiones era así. Se instruía a los familiares para que no estén en el pasillo durante el descanso nocturno. Se necesitaba usar la sala de espera y fuera de la unidad, de tal manera que eso mejorara el confort y el ruido. En el 87,5% de las veces era así, y sí se tenía en cuenta el volumen de voz para intentar mantener el nivel adecuado. Es decir, que nos diéramos cuenta que trabajar en un entorno sanitario, estamos en relación con muchas personas, hay muchas personas alrededor y por tanto tenemos que trabajar en ese sentido. En el 89% de las veces también ocurrió. Así que trabajamos en aplicábamos las medidas de forma adecuada, programábamos los cuidados, agrupábamos las tareas, utilizábamos la voz baja, usábamos las linternas para entrar en las habitaciones y no encender la luz de cada una de ellas, y limitando el campo de luz a la zona en la que teníamos que trabajar, no interrumpíamos su sueño y evidentemente siempre les preguntábamos a los pacientes sus preferencias para que esto fuera siempre de acuerdo, porque también le volvimos a preguntar a los pacientes, la misma encuesta que hicimos previa de esa tetrafactorial en la que hablábamos de cómo percibía la atención de los pacientes o cómo era el dolor, le volvimos a preguntar posteriormente de la aplicación de las medidas. Esto ya estamos a finales del 2017 y en concreto con respecto al factor del ruido ha mejorado en relación a no me han despertado durante la noche sin ser necesario. Hemos subido la mediana y hasta un 3% de resultados positivos, y el ruido no me molestaba para dormir por la noche y ha subido un 4,5%. Eso significa que nuestras medidas habían tenido efecto, pero todavía esto del ciclo de mejora no acaba. Seguimos teniendo evidentemente un margen de mejora. Así que este proyecto, que ha sido visible, que lo hemos presentado y estamos muy ilusionados con él, y que está dentro de la estrategia de organización del hospital, mejorar el descanso nocturno, hay una ficha técnica que tiene muchas de las cosas, es una realidad que crece, que está en evolución continuamente, que además hace que los profesionales estén motivados, y creemos que estén motivados, ¿no?, y que están implicados en este proceso, se han hecho partícipes de ello, y los gestores evidentemente son
junto con ellos agentes de la humanización. Lo importante son todos ellos los que trabajan, porque además les preguntamos también a ellos si era importante tenerlos en cuenta. Hemos hecho también una evaluación y el 100% de los medios, de los mandos intermedios, consideran que esto ha mejorado el descanso de nuestros pacientes, de esos 500 pacientes que tenemos alrededor de cada día en nuestro centro. Por lo tanto, gracias a todos ellos porque es lo importante, ¿no? Trabajar en pro de los pacientes. Bueno, muchísimas gracias por esta interesante ponencia. A continuación, le vamos a ceder la palabra a Dani Freixes de Acepello, que nos va a presentar su buena práctica. Dani. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Te voy a ceder la palabra, ya tienes el rol, con lo cual, encantados de escucharte. Muy bien, muchas gracias. Nada, en primer lugar quería felicitar, ya tuve la oportunidad en la entrega de premios de ver los dos proyectos que hoy acompañan al de Acepello y felicitar a Almudena y a Rosa por la gran iniciativa en sus respectivos proyectos y agradecer también al Club de la Excelencia en Gestión la invitación hoy una vez más de poder exponer y presentar el proyecto que nosotros, que llevamos años trabajando. Yo soy, como bien has dicho, Dani Freixes, soy fisioterapeuta de la Dirección Sanitaria de Acepello. Llevo 6 años, llevo más de 15 años en la empresa y 6 como coordinador de proyectos de fisioterapia y un poquito lo que vengo a explicaros es el proyecto de prescripción, de recomendaciones y sobre todo pautas de fisioterapia personalizadas hechas a medida para el paciente a través de vídeos en la app de Mi Acepello. Me gustaría un poquito hacer la primera reflexión de la sociedad que vivimos actualmente, que quién de los oyentes o quién de la gente que no conozcamos no ha consultado últimamente en alguna ocasión un vídeo de YouTube, pues para facilitar y para entender realmente aquellas cosas que tiene dudas, ¿no? Y un poco el proyecto, si lo tuviéramos que sintetizar, sería esta la explicación, es decir, intentar facilitar a nuestros pacientes la comprensión de los ejercicios que en la sala de fisioterapia les prescribimos, ¿no? Realmente este proyecto tiene origen en realidad en alrededor del 2015, donde nosotros en nuestras salas de fisioterapia estábamos acostumbrados a poder entregar una serie de documentación en ocasiones de distintos medios que se habían conseguido, y en 2015 decidimos unificar estos contenidos y crear una serie de pautas domiciliarias que se entregaban en papel al paciente y tener un repositorio fragmentado por estructuras anatómicas de diferentes partes del cuerpo en cuanto a tonificación, en cuanto a ejercicios de flexibilidad. Eran aquellas necesidades que teníamos para entregar a nuestros pacientes. Aprovechando esta estandarización de contenidos, Acepello, realmente nosotros nos planteábamos, ya que nuestra empresa se posicionaba en pleno proceso de transformación digital en salud, fomentar también a nivel de empresa los conocimientos de los proyectos sanitarios, tanto a empleados como a pacientes como a mutualistas, y aprovechamos en pleno proyecto de transformación digital que aparecieron las primeras apps asesorías, app empresas, que daban respuesta a las necesidades de los asesores y de las empresas, hasta que en noviembre de 2017 nuestra empresa saca a la luz la app Mi Acepello, que esta app Mi Acepello pretende encontrar y dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, nosotros ante esta situación, el colectivo de fisioterapeutas, vemos la oportunidad concreta de poder realmente utilizarla para
mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes, poder realmente bueno, establecer un feedback más allá de las salas de fisioterapia entre paciente y fisioterapeuta, y lo que hacemos es decidir convertir los 113 ejercicios que teníamos hasta ese momento, convertirlos en vídeos de ejercicios terapéuticos personalizados, fundamentalmente con la ayuda y la participación del propio paciente. Para nosotros era fundamental que el paciente participase de la elaboración, no en cuanto al criterio técnico, pero sí a la parte de comprensión, que pudiera perfectamente entender aquellos ejercicios que se les enseñaban. Eso nos iba a permitir una colaboración activa con el paciente, el poder empoderarlo no solo en su tratamiento, sino en hacerlo partícipe de la colaboración, y iba a generar un feedback entre el paciente y el fisioterapeuta. Los objetivos fundamentales del proyecto, ¿vale? Como he comentado anteriormente, era mejorar el proceso rehabilitador por los ejercicios terapéuticos prescritos por el fisioterapeuta. También, a su vez, empoderarlo más allá del proceso rehabilitador de las salas de fisioterapia. Favorecer el continuo asistencial, es decir, que la fisioterapia no acabe solo dentro de las salas de fisioterapia, sino que realmente más allá el paciente en su domicilio, en el transporte público, pudiera visualizar el ejercicio que el fisioterapeuta le había prescrito y, en definitiva, todo esto nos lleva a la búsqueda de la mejora de la calidad asistencial a través de la innovación tecnológica, aprovechando que, como he dicho antes, Asepello se encontraba en pleno proceso de transformación digital. El procedimiento que hacemos con nuestros pacientes es muy sencillo. Empieza en las salas de fisioterapia, donde el fisioterapeuta, con el papel, con las pautas domiciliares en papel, enseña al paciente a realizar los ejercicios, le indica cuáles son las repeticiones, cuáles son los ejercicios que tiene que hacer. Posteriormente, en la misma sala de fisioterapia, inicia el paciente los ejercicios para poder obtener la respuesta por parte del paciente al fisioterapeuta de qué cosas le cuestan, qué cosas no acaba de entender, qué trabajo tiene que hacer, qué movimiento tiene que hacer. A continuación, y esto fue fundamental también, dada nuestra elevada actividad asistencial, creamos una actuación muy sencilla, muy simple, de prescripción a través del sistema informático de Asepello, para que el fisioterapeuta prescribiera aquellos ejercicios de manera rápida y sencilla de los que quería que el paciente hiciera en su domicilio. Hay que destacar que también en esta propia aplicación del sistema operativo, el propio fisioterapeuta puede previsualizar aquellos ejercicios que va a enseñar al paciente y que va a prescribir. De esta manera, el paciente, una vez sale de nuestras salas de fisioterapia, en su dispositivo móvil y habiéndose descargado la app de Asepello, puede visualizar, como se puede ver, aquellos ejercicios que se le han prescrito. Los puede visualizar tantas veces como considere necesario, pudiendo de esta manera no solo hacer los ejercicios que se le han prescrito, sino plantear dudas y preguntas al fisioterapeuta que se lo ha solicitado a través de, dentro de la misma aplicación, un aplicativo concreto que se llama Genius, en el cual, si tiene dudas, no hace falta que se desplace al centro asistencial para plantear las dudas que pueda tener. Todo esto realmente nos ha generado pues un circuito de mejora en la calidad asistencial, porque no solo prescribimos y realizamos el tratamiento que consideramos, sino que además se puede permitir que el feedback entre paciente y fisioterapeuta se alarga más allá de las instalaciones del propio centro de fisioterapia. ¿Qué beneficios obtenemos con este proyecto? Pues, francamente, como hemos comentado, la mejora del continuo asistencial del paciente con el fisioterapeuta al crear contenidos multimedia. También
el aprendizaje de las pautas de fisioterapia domiciliaria, ya que favorecen la comprensión por parte del paciente, entre otros motivos, porque ha sido el propio paciente quien ha ayudado a la elaboración de estos contenidos, ¿vale? Disponer de un reporte de las consultas realizadas, de los ejercicios pautados, es decir, el fisioterapeuta obtiene un informe de cuántas veces el paciente o si ha llegado a ver los vídeos que se le han prescrito. De esta manera también tenemos una pequeña auditoría de si el paciente es participativo, si el paciente es proactivo con el desarrollo de los ejercicios y, por último, evidentemente, el beneficio que obtenemos como empresa es alinearnos como dirección funcional en el plan estratégico de Asepello respecto al proceso de transformación digital. Todo este proyecto lo empezamos a implantar en febrero del 2018, ahora aproximadamente un año, y empezamos con un estudio piloto en 2 centros asistenciales en los que hicimos una encuesta de satisfacción a los 100 primeros usuarios de esta aplicación y a los cuales les indicamos los ejercicios y les hicimos una encuesta porque era imprescindible conocer cuál era el impacto que tenía a nivel de satisfacción en nuestros usuarios. Entonces, me gustaría destacar que a nuestros pacientes les hicimos, entre muchas preguntas, les hicimos un par de preguntas estratégicamente importantes, ¿no? El primero le solicitábamos que valorase entre el 1 y el 10 en qué medida las pautas domiciliarias que se le habían prescrito en formato vídeo consideraba que le habían ayudado en su proceso de recuperación. Y la verdad es que los resultados fueron muy buenos. Como podéis ver, menos un único paciente que valoró con un valor inferior al 5 sería el aprobado la importancia que han tenido estos ejercicios. El resto de pacientes, un 87%, lo valoró de notable a excelente, con lo cual esto ya nos indicó que el proyecto podía funcionar y podía dar un resultado si lo implantábamos a nivel de los 135 centros asistenciales que tienen servicio de fisioterapia en nuestras instalaciones. También les hicimos la pregunta, les planteamos la pregunta de si ellos recomendarían esta app y su funcionalidad a otros pacientes y o familiares. Y el resultado fue en la misma línea. 9 de cada 10 pacientes recomendarían esta aplicación y 8%, un 8% de ellos comentaron que tal vez lo harían. Solo 2 pacientes no recomendarían esta aplicación. Ya por último, comentar que este proyecto no solo se ha implantado ya en el resto de nuestros centros a lo largo de a finales del 2018 y principios del 2019, se han hecho las fonoconferencias correspondientes para que todos los pacientes de nuestra mutua, estamos hablando que Asepello alrededor al cabo del año realiza aproximadamente 1 millón de sesiones de fisioterapia a nuestros pacientes y ese volumen viene reforzado por las pautas domiciliarias que se puedan hacer en formato vídeo a los mismos. Por tanto, lo consideramos estratégicamente importante. Y no solo satisfechos con la aceptación que ha tenido este proyecto, a continuación ya tenemos preparados los mismos vídeos para que nuestros compañeros de enfermería puedan prescribir las recomendaciones de enfermería en cuanto a cura de heridas, la heparinización, control del frío y del calor, temperaturas, etcétera, etcétera. Asimismo, también estamos preparando los mismos vídeos para poder informar a nuestros pacientes de las cirugías, aquellos a que se les va a realizar. Es decir, un paciente que va a ser operado en uno de nuestros hospitales, previamente va a recibir la información que necesita sobre la intervención que se le va a realizar. También, como podéis ver en esta imagen, hemos presentado varias comunicaciones en formato póster, en formato ponencia a distintos congresos, exponiendo un poco nuestros proyectos y una vez implantado a nivel transversal, llegará el momento de realizar investigación en la línea de saber si realmente se acortan los días de rehabilitación y los procesos de las patologías más prevalentes que tenemos. Acabando, comentar que perdón.
perdón, acabando un poquito, he utilizado todas estas palabras que ha sido la implementación, fisioterapia, ejercicio terapéutico, calidad asistencial, satisfacción del usuario, la recuperación, el continuo asistencial, prescripción, empoderamiento. En definitiva, todas estas palabras tienen un denominador común, que al final es para quién hacemos todo esto, ¿no? Que es a nuestro paciente, que es a quien nos debemos y a quien pensamos que con este proyecto de calidad hemos conseguido que mejore su día a día en nuestras instalaciones y en nuestra mutua. Nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hola, Rosa. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rosa? Adelante. Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a la organización, al Club de Excelencia, por la selección entre los muchísimos trabajos y excelentes trabajos de nuestra presentación y de nuestro proyecto. Y gracias también a los dos ponentes y enhorabuena a los dos ponentes anteriores por la calidad de los trabajos presentados. Yo les voy a poner... Perdóname, una pequeña interrupción. Dani, cédele el rol. Vale, gracias. Te va a ceder el rol, Dani, Rosa, para que puedas ir avanzando tu presentación. Perdón, adelante. Bueno, pues decía que enhorabuena a los dos presentadores anteriores por su calidad en la presentación en sus proyectos. Yo les voy a hablar de un proyecto que fue Accessit sobre la mejora de la eficiencia en el bloque quirúrgico mediante la aplicación de la metodología Lean. Nuestro proyecto comienza en octubre del 2017, cuando nos ponemos en contacto dos organizaciones cercanas en el espacio, el Hospital Universitario de Getafe y la compañía Airbus, cuya localización también está en Getafe, con la idea de poner un proyecto de colaboración común. Entendimos que teníamos diferentes líneas de trabajo, pero que podíamos llegar a tener unos puntos comunes importantes. De hecho, como era la seguridad en una compañía aeronáutica, que es uno de los principales valores dentro de su servicio, y la calidad en la asistencia, en nuestra perspectiva de asistencia sanitaria, pero dentro y más ceñido al bloque quirúrgico, la seguridad tenía un paralelismo muy importante con el de la compañía de navegación aérea, como saben ustedes, por distintas circunstancias que luego veremos. Y teníamos una visión diferente entre el ámbito privado, que representaba la compañía Airbus, y nosotros, que somos un hospital público, y por tanto podríamos cooperar juntos, compenetrarnos y complementarnos. Y en esa línea de trabajo comenzamos nuestra andadura. Los objetivos comunes para ello eran comparar dos modelos de gestión, como he comentado, uno público y uno privado, con unos intercambios de conocimiento y de experiencia diferentes, intentar aprender. Nuestro objetivo fundamental era abrir la mente, que ellos pudieran enseñarnos a nosotros desde otra perspectiva, nosotros poder también enseñarles a ello y aprender juntos en un camino para buscar oportunidades de mejora que nos dieran lugar a posibilitar pues, mejoras dentro de nuestra organización con tendencia pues, a la excelencia. Centrándonos un poco en el tema, estuvimos trabajando en distintas áreas, pero pensamos que el bloque quirúrgico tenía una especial idiosincrasia en la que podíamos implementar medidas de mejora, el instrumento de la metodología Lean, porque es un instrumento objetivo que nos da una protocolización, una normalización y además, como he comentado, tenía un paralelismo muy importante con la navegación aérea. Por tanto, elegimos el bloque quirúrgico como un sitio, un lugar de especial complejidad, de un elevado coste dentro de los hospitales, donde debíamos tender a mejorar la eficiencia, mejorar el nivel de colaboración, y ahí nos pusimos a trabajar. En el bloque quirúrgico, ¿por qué? ¿Cuáles eran las razones de haber elegido este punto? Porque trabaja un gran número de personal,
Tiene muchos distintos niveles profesionales que trabajan en él, cirujanos, enfermeras, personas de la limpieza, celadores, administrativos, con diferentes niveles de cualificación y de capacitación, que además son a veces equipos multidisciplinares que se ven obligados a trabajar juntos en el quirófano, con una responsabilidad horizontal por parte de cada uno, que tiene que trabajar con su nivel de responsabilidad propio, pero compenetrados para que el equipo funcione adecuadamente, y en el que se dan además otra serie de riesgos, como son el que existan personas egos o prima donna que se piensan que todo circula alrededor de ellos y no del propio paciente, con una complejidad tecnológica que avanza en el tiempo y que cada vez es mayor, que además dificulta en ocasiones la integración de esa tecnología dentro del quirófano, y desde luego uno de los factores fundamentales es el nivel de emergencia o de urgencia en el cual se tiene que trabajar pues en distintas cirugías de urgencia, que además imprime un factor de prisa, un factor de presión personal que también es importante. Entonces, con este entorno, con este marco, intentamos trabajar poniendo todo nuestro conocimiento, nuestras ideas y las ideas de Airbus para intentar que todo trabajase en sincronía y en sintonía, con la idea de que todo fuera colaborativo y centrado en el paciente, para evitar errores o evitar malos funcionamientos, y que todo funcionara perfectamente como un reloj, para que de tal manera todo lo que determinase instalaciones o materiales dentro de los quirófanos, materiales para incorporar al paciente, instrumental, tecnología de la visión, otras tecnologías, otros elementos que necesitaríamos integrar para el paciente, estuviesen en tiempo y espacio adecuados para que el paciente recibiera su intervención quirúrgica de manera segura y con la calidad excelente con la que nosotros queremos trabajar. Este proyecto que elaboramos junto a Airbus necesitaba evidentemente la participación de todos los actores dentro del quirófano, que ya he comentado que son muchos y diferentes. Entonces, la idea era hacer lo mismo, es decir, intervenir a un paciente con la mejor calidad científico-técnica, pero con una mayor eficiencia y calidad. Por tanto, tendríamos que ver otra perspectiva, otra forma. Y las personas que colaboraban con nosotros de Airbus, que eran ingenieros o que eran personas que no conocían el ámbito sanitario, nos daban en ocasiones una perspectiva diferente, que nosotros teníamos que saber copiar y abstraer para incorporar a nuestro backup de conocimiento. Nos obligaba a escuchar a todos, de todos los estamentos, a aprender de todos, porque todas las personas que trabajan en el bloque quirúrgico, sean del estamento que sean, nos podían aportar conocimientos, y las personas de Airbus también nos podían enseñar y aportar una serie de conocimientos y de ideas que resultaron luego muy fructuosas a la hora de tener unos resultados, como luego verán, muy interesantes y mejores dentro de nuestro rendimiento de bloque quirúrgico. También se trabajó de manera más gratificante porque, como luego verán, también se puso orden, disciplina, y se realizaron normalizando todos los circuitos de trabajo, y todo el equipo estaba finalmente mucho más satisfecho de estas innovaciones y del trabajo que realizaban. Se evitaron paseos innecesarios. Saben ustedes que en el bloque quirúrgico muchas veces se necesitan elementos que se piden conforme va desarrollándose la cirugía, y realmente esto, si podíamos protocolizarlo, podíamos evitar estos paseos innecesarios y esta pérdida de tiempo que muchas veces hacía que la intervención se prolongara, que con esa prolongación hubiera muchos más tiempos muertos y que al final hubiera un índice de suspensiones más elevado por falta de tiempo, que era uno de los ítems y de los indicadores que nosotros intentamos incorporar para evaluar la mejora de este funcionamiento del bloque quirúrgico. Y el resumen de todo ello, evidentemente, era trabajar en equipo para que nuestros objetivos fueran y estuvieran alineados, no cruzados, sino alineados, para que en tiempo, en espacio y de manera adecuada todos los recursos estuvieran sincrónicos, actualizados y cronometrados para ponerlos al servicio de los pacientes. No buscábamos en ningún modo trabajar más, ni hacer que trabajaran más las personas que trabajan en el bloque quirúrgico, ni hacer nuevas tareas, ni darles nuevos funcionamientos, ni nuevas tareas. Al contrario, lo que buscábamos es ser más eficientes
y hacer las cosas simplemente cuando hay que hacerlas, no repetirlas, porque en ocasiones repetíamos las cosas varias veces. Eso entró dentro del análisis de los circuitos. Por tanto, tuvimos que conocer en todo momento qué es lo que hay que hacer y por qué, para determinar la repetición de los mismos y eliminar esa repetición de circuitos o de circunstancias que restaban tiempo de valor, el valor de la cirugía, y que podían hacer más eficiente el quirófano. Establecimos un sistema que informara continuamente a todo el bloque quirúrgico del estado de cómo estaban todos los pacientes, de tal manera que todos en ese momento, como ahora verán en un panel de avance, todos los componentes del quirófano conocían cómo estaba cada uno de los quirófanos y en qué estado estaba cada uno de los pacientes. Y por tanto, esa información hacía que también su colaboración mejorara. Tener el material adecuado cuando se precisara, como hemos comentado, evitando que faltase algo, que tuviéramos que ir a buscarlo, que perdiéramos tiempo, que necesitásemos tener que perder tiempo, que los tiempos muertos se alargaran y con ello intentar que el tiempo quirúrgico, que es el valor de nuestro bloque quirúrgico, que además tiene un coste muy elevado, pudiera resultar más rentable y además mantener un orden y una limpieza dentro del quirófano que colaborase a trabajar mejor. Para ello establecimos unas actividades que se realizaron desde la primera sesión de lanzamiento en conjunto con el equipo de trabajo del Airbus con el nuestro, en el que seleccionaron personas de uno y de otro grupo interesadas que trabajaran en estos ámbitos, que se elaboraron los objetivos y las prioridades, sentando las bases de que la principal valor en el que se tenía que trabajar era la seguridad y la calidad cara a la intervención quirúrgica de los pacientes que allí se trataban. Se elaboraron también una sesión informativa LIM, porque en el hospital conocíamos esto, porque nosotros tenemos acreditado el bloque quirúrgico desde el 2015 con el ISO 9001, pero la metodología LIN, aunque nos sonaba, no la habíamos trabajado de manera concreta, y sin embargo en Airbus se trabaja permanentemente en la metodología LIN. Ellos nos dieron unas clases, digamos, básicas, establecimos después una gestión visual y se pasó a analizar todo el proceso con todos los flujos logísticos desde que el paciente entra en el bloque quirúrgico hasta que después ya sale de la reanimación, ya una vez intervenido hacia la cama de hospitalización o la cama de UCI o bien a su domicilio en los casos en los que el paciente fuera una cirugía ambulatoria. Se pasó a la elaboración del plan de acción con las actividades específicas que ahora veremos. Y se elaboraron también unos grupos de trabajo, porque la segunda parte de nuestro trabajo, aparte de trabajar con la metodología LIN, fue la realización de unas sesiones 5S en la que se hizo una consolidación de este plan, se trabajó sobre el mapa de procesos y en el que, como luego veremos, también se elaboró un panel de gestión visual y se elaboró una respuesta en común, una puesta en común del trabajo previo realizado, de donde se obtuvieron de esta puesta en común una serie de conclusiones para establecer las líneas de mejora posteriores que resultaron la línea argumental de trabajo en la que estamos trabajando actualmente. En este primer paso de análisis del bloque quirúrgico, las reuniones fueron con todos distintos estamentos. Trabajaron celadores, trabajaron administrativos, jefes de servicio médicos, enfermeras, TK, es decir, intentamos incluir a todos por parte del hospital y luego por parte de Airbus se incluyeron, ya digo, ingenieros, técnicos de la propia fábrica que nos pudieron ayudar a elaborar este panel que ven ustedes en el que se resumieron todos los circuitos y todos los problemas que nosotros detectamos, que se resumieron en 5 puntos. Uno, la entrada del paciente con la comunicación, el equipo, la formación como equipo y el trabajo como equipo que se determinó como uno de los puntos básicos para la mejora del bloque quirúrgico, los procesos, la planificación y luego en última instancia las líneas de mejora con los 5S como centro de la mejora en la que nosotros posteriormente iniciamos el trabajo. ¿Qué acciones específicas pasamos a realizar? Pues analizar dónde se encuentran todas las cosas, los almacenes, dónde deberían estar,
Luego verán que esto se tradujo en los 5S porque vaciamos todos los quirófanos, se hizo un vaciamiento de todos los quirófanos en una sesión de 5S. En ella colaboraron aproximadamente 85 personas de todos los estamentos. Se hizo de manera voluntaria un sábado por la mañana y de una manera colaborativa. Se revisaron los flujos de todas las personas, no solo las cosas, los elementos y los materiales, sino las personas dentro del bloque, para eliminar los circuitos, los paseos innecesarios, los tiempos perdidos y ser ergonómicamente más eficientes. Se mejoró también la información porque vimos que era uno de los puntos débiles del bloque quirúrgico, del equipo quirúrgico. No había información, no había un problema, y realmente el foco de información a la hora de elaborar todo lo que se necesitaba para una cirugía está basado en el parte quirófano, en este parte de quirófano elaborado previamente la semana anterior con el comité de quirófano, o bien ese mismo día, el día antes en la cirugía, por parte del administrativo, en el que se elaboraban todos los materiales necesarios, las alergias de los pacientes, si se necesitaba alguna petición de prótesis extraordinaria, todo eso quedaba reflejado, y la enfermería y el anestesista, al igual que el cirujano, debería conocerlos, y establecer unas rutinas de análisis para posteriormente establecer qué es lo que no ha ido bien y poder establecer mejoras. No se buscaban nunca culpables, sino que se buscaban intentar en qué hemos fallado y cómo podemos mejorar. Y en última instancia, el último punto, vimos que era nuestro talón de Aquiles, el sistema de la comunicación. En todas las organizaciones la comunicación es muy importante. En el bloque quirúrgico es imprescindible, porque sin comunicación entre los distintos estamentos no conseguiremos que se haga en tiempo y en forma la preparación adecuada para llevar a cabo, como he dicho antes, la intervención quirúrgica de los pacientes de manera adecuada, segura y con calidad. Y por tanto ahí se elaboró también un sistema tanto físico, en soporte físico, como informatizado para sistemas de comunicación de nuevas ideas y de mejoras. ¿Esto en qué se tradujo? Pues se tradujo en unos resultados en el quirófano, como he comentado antes. Se hizo un sábado por la mañana para la mitad del quirófano de los quirófanos. Nosotros tenemos 15 quirófanos, en la mitad se hizo un vaciamiento de todos los quirófanos, se sacó todo y se volvió a meter delimitando en cada quirófano con una línea de un color determinado qué sitio tenía para cada cosa y qué cosa tenía que ocupar cada sitio, de tal manera que eliminamos del quirófano todos los desperdicios, todos los elementos tecnológicos, las cosas que teníamos almacenadas que no nos servían, que no utilizábamos. Se hizo una distribución más adecuada de todo el material, se estandarizaron todos los quirófanos, desde los materiales, como ven ustedes, inventariables, tecnológicos, de ayuda, de soporte, los carros de anestesia con todo lo que tenían que tener, y además con ello se estableció un orden, una disciplina y un equilibrio que hizo que todo el mundo que trabajaba dentro del quirófano trabajara de una manera mucho más agradable, en un ambiente más tranquilo, más ordenado, donde todo el mundo sabía dónde estaba cada cosa y no había sobresaltos en un momento determinado que necesitasen algo para atender al paciente. También se estableció un panel visual de avance del paciente, como he comentado, en el que quedaban distribuidos en cada uno de los quirófanos cómo estaba cada paciente y el responsable que había en cada uno de los estamentos para colocarlo. Si era el celador que había traído el paciente, bien si era el anestesista que ya tenía el paciente dentro y lo estaba sometiendo a la anestesia, o bien si era el cirujano que ya estaba procediendo a la intervención quirúrgica. Con esto se supuso mayor control en la localización del paciente, una coordinación de personal, se redujeron las ineficiencias y además había unos planteamientos de rutina semanales. ¿Los resultados que se obtuvieron? Pues finalmente, pasados 6 meses, hemos analizado el rendimiento de todo esto, cuando además se ha repetido la segunda sesión de 5S en la segunda mitad del quirófano, porque nos lo solicitaban el propio personal, los propios profesionales, que realmente les daba envidia del resto del primer quirófano en el que se había llevado a cabo este 5S, porque veían que trabajaban mejor, más ordenadamente, y se hizo en noviembre la segunda parte del quirófano con unos resultados óptimos.
Después de la primera parte que se hizo en junio, se analizaron después de 6 meses y se vio que la ocupación de los quirófanos se mejoró en un 5%, que la reducción del porcentaje de suspensión pasó de un 6 a un 4,8% y que se aumentaron las intervenciones que comenzaban antes. Nuestra hora de comienzo aproximadamente de intervención quirúrgica por parte del cirujano eran las 8:45 y ahora hemos pasado a que sean las 8:30 porque realmente todo está en su sitio, está mucho más ordenado y se puede empezar antes. También se ha habilitado un área de control porque la información, como he comentado, y la comunicación son fundamentales. Este área de gestión es una zona de administrativa donde existen ordenadores, donde se ha puesto un panel de comunicación en el que además se ha elaborado un boletín de noticias del bloque quirúrgico donde se comentan y se comparten todas las iniciativas que se hacen y las mejoras del bloque quirúrgico. Y se ha elaborado también un rincón de ideas en el que de manera física hay algunas personas que quieren elaborar o han elaborado o quieren proponer algunas iniciativas o algunas ideas de mejora, lo pinchan en ese corcho, semanalmente se recogen y se da contestación por parte de la subdirección quirúrgica. Y además un correo electrónico por el que pueden también comunicar a esta subdirección quirúrgica todas las iniciativas, se recepcionan y se responden para dar un feedback de esta mejora que creemos que es importante para que ellos tengan conocimiento de todo lo que se hace y de todo lo que se intenta mejorar o por qué no se puede mejorar. Pero desde luego hay que dar un feedback de información para que sientan que nosotros les estamos atendiendo y tenemos en consideración sus ideas. En conclusión, la metodología Lean dentro de nuestro centro y esta colaboración con Airbus nos ha ofrecido un instrumento de mejora importantísimo, nos ha abierto la mente, nos ha ayudado a utilizar una serie de instrumentos con los que nosotros no éramos capaces o no habíamos pensado en ellos, pero que hemos aplicado, que ellos aplican en la construcción aeronáutica, y hemos aplicado nosotros y nos ha ayudado a mejorar el orden, la disciplina y la mejora del trabajo, la eficiencia y la ergonomía del trabajo. Ha potenciado además un trabajo multidisciplinar que consideramos que en el quirófano, como he comentado, es fundamental y el equipo como punto para trabajar de una manera coordinada y consensuada para dar una mejor atención al paciente, que nos ha ayudado a recoger mejoras, ser capaces de abrir nuestros oídos, a recoger mejoras de todo el personal para escucharlos, valorarlos e intentar aplicar mejoras provenientes de todos, potenciar la comunicación y, por tanto, mejorar la gestión, el seguimiento de estos indicadores, como ha quedado patente, pues en la mejora de la ocupación, la reducción de las prolongaciones, etcétera, y por tanto trabajar con mayor eficiencia, calidad y más seguridad. Sí creemos y estamos convencidos de que esto es un cambio cultural del personal que es lento, que no se hace en 2 días ni en un mes, que exige de años, ya llevamos trabajando 1 año y medio y que creemos que tenemos que continuar en esta línea porque realmente nos va a llevar a lo principal, que es la mejora de la intervención quirúrgica en el bloque y la mejora de la calidad para los pacientes, que realmente pues es para lo que trabajamos y es nuestra razón de ser. Y nada más, muchísimas gracias por su escucha y muchas gracias al Club de Excelencia por seleccionar nuestro trabajo y nuestro proyecto para el Accessis. Muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias a ti. Si os parece, vamos a empezar con el apartado del coloquio. Ya hemos recibido un par de preguntas. Agradecer también a Miguel, para aquellos que se hayan conectado después, que sepáis que Miguel está también conectado, muy atento, participando en el webinar. Pues entonces, la primera pregunta va dirigida a Almudena y nos preguntan, ¿qué acciones tienen previstas en los próximos meses para el seguimiento de resultados y la mejora? Pues no hemos parado de pensar. Teníamos en marcha todas estas acciones de esa encuesta que le hacíamos a los pacientes y a los profesionales y que nos han seguido dando pistas de grado de implantación y de cumplimiento de aquellas actividades que habíamos decidido que eran priorizadas para trabajar y que además tenemos todavía algunas que poner en marcha, que eran o bien a medio y a largo plazo y que suponían alguna inversión de recursos. Hemos tenido en ese sentido mucha ayuda, no solo por parte de los profesionales, sino porque aquellas empresas que han querido colaborar con nosotros y que han trabajado para que este proyecto sea una realidad. Trabajamos mucho sobre todo con esa parte del confort, porque el ruido está
trabajándose continuamente y teníamos que implementar todavía esas medidas que hemos visto que nos suponen alguna dificultad, ¿no? Como por ejemplo el tema del ruido en la última planta del hospital, que tenía que ver con todo aquello motor y que tiene que ver con cambios estructurales que no son fáciles de abordar, o aquellas situaciones en las que los pacientes manifestaban algunas cosas más dedicadas al resto de los pacientes, ¿no? Tenemos que trabajar también en mejorar los accesos a nuestro centro, ¿no? Y nuestro hospital es un hospital largo, no hacia lo alto, y también que la accesibilidad sea adecuada. Y como la encuesta tiene esos 4 factores, pues la parte del dolor también tenemos que trabajar en varias áreas. Entre ellos tenemos no solo las unidades quirúrgicas en las que íbamos a trabajar más intensamente, sino en la parte del hospital de día médico, porque la última encuesta que hemos hecho, que ha sido hace un par de meses, que tenemos todavía que desarrollar, dice que con nuestros pacientes todavía tenemos muchas cosas con las que mejorar. Muchísimas gracias, Almudena. Ahora, Dani, tenemos una pregunta para ti. Hemos visto que lo recomendarían en más de un 90%, pero, y la pregunta es, ¿se ha preguntado si los pacientes prefieren tener el servicio en presencial o realmente prefieren poder realizar los servicios de rehabilitación en su casa a través de la app? ¿Tienen datos al respecto? Bueno, comentar que en principio este proyecto no está previsto para que sustituya la rehabilitación presencial, es decir, no es más que un refuerzo al trabajo que se realiza a nivel de centro asistencial. No sustituye, sino que es un complementa para aquellos pacientes que en ocasiones, por ejemplo, se les prescribe ejercicio en casa complementario, lo pueden hacer, pero en la idea del proyecto no es una sustitución de la asistencia presencial del paciente en las salas de fisioterapia, sino que es de complementar, o incluso aquellos pacientes a los que no se les indique la fisioterapia y la rehabilitación a diario, pues los días que no deben asistir, o no es necesario que asistan a la sala de fisioterapia, lo realicen en su domicilio, pero no en ningún caso sustituye la atención en el centro asistencial. De ahí que en la encuesta no se haya preguntado cuáles son las preferencias, porque es un complemento y no un sustituto. Perfecto, Dani. Muy bien. Y Rosa, ¿cómo se realizó el contacto con Airbus? ¿A qué nivel? ¿Qué recibieron a cambio de esta acción Win2Win? ¿Y cómo lo convencieron para poder colaborar y contribuir al proyecto? Bueno, el nivel de colaboración fue directamente la puesta en contacto del director de la planta de aquí de Airbus de Getafe con nuestro director gerente, que se pusieron en contacto los dos. Nuestro director gerente le planteó la idea de establecer una colaboración entre ambos con la idea de mejorar no solo el bloque quirúrgico, sino que esto se ha extendido también a la zona de consultas, se ha extendido al ámbito de personal, al ámbito de los recursos materiales y de los almacenes, porque también tiene muchas similitudes con el tema, por ejemplo, de almacenes y de servicios en esa línea, y entonces a nivel de direcciones, digamos, se pusieron de acuerdo, les pareció interesante el planteamiento y la alianza. Posteriormente tuvimos una reunión entre todos los directivos de ambas organizaciones y de ahí desarrollamos las líneas de trabajo y posteriormente ya pasamos a desarrollar el plan concreto, esta línea de acción que fue la del bloque quirúrgico con las profesionales que trabajan en el bloque quirúrgico. Muy bien, Rosa. Muchísimas gracias. Aquí Almudena nos quiere hacer un apunte. Yo tengo una pregunta para Rosa. Es que estoy muy interesada en este proyecto y creo que es estupendo organizar, ¿no?, una casa de esas características como tu hospital. ¿Cómo conseguir mantenerlo? Airbus da también las pistas para mantener y conseguir los resultados a lo largo del tiempo, o uno vuelve, la casa vuelve a lo que hacía antes. No sé si me estoy explicando bien. Bueno, nosotros estamos manteniendo las relaciones con Airbus periódicamente, todavía seguimos teniendo alguna relación, pero realmente el quid de la cuestión está en el factor liderazgo de la persona que está siguiendo el bloque quirúrgico. Nosotros tenemos un subdirector quirúrgico realmente que tiene una capacidad de liderazgo enorme, que ha sabido
comunicar, compenetrarse con todos los jefes de servicios quirúrgicos, con las supervisoras de enfermería y con todo el resto de personal, que les ha sabido ilusionar y les ha sabido transmitir ese aspecto positivo y optimista de la mejora. Y ellos se han dado cuenta de que con estos trabajos, con las sesiones de 5S, trabajan mejor, trabajan más ordenadamente, no trabajan más, y les ha gustado, les ha encantado, y realmente estamos siguiendo en esa línea porque yo creo que les ha sabido incentivar y motivar. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Rosa. Simplemente quisiera agradecer a todos los que han estado conectados en esta sesión de webinar. Agradecer especialmente a Almudena, a Dani y a Rosa, que han querido compartir con nosotros esta mañana y contarnos la experiencia de la buena práctica que han implementado en su hospital. Sí, además comentaros también que gracias a la presentación, y no solo al premio, pero a la presentación que hicimos el 12 de octubre de nuestra práctica, nos han venido a ver y quieren implantar en sus centros lo que han oído y lo que han visto de nosotros. Por lo tanto, bueno, el compartir el conocimiento y compartir la experiencia, por lo tanto, estamos encantados de compartir cualquiera de las cosas que hemos hecho y que podamos mejorar en nuestros hospitales y en nuestros centros de asistencia. Muchísimas gracias por compartirlo, Almudena. También deciros que en breve vamos ya a lanzar la convocatoria del premio de este año. Este año vamos a tener novedades, no digo más, estamos trabajando activamente en ello, y invitarlos a que participen en esta edición de manera tan activa como lo hicieron el año pasado. Nuevamente también aquí a los ponentes, invitarlos una vez más a que se presenten en caso quieran compartir alguna buena práctica de gestión que mejore la gestión de finales. Y sin más, me despido, agradezco nuevamente el tiempo que nos han dedicado y hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias, Dani, Rosa. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.